Sí, como este que tengo yo aquí, bueno, casi no se ve, ahora sí ya se ve, Ah, qué bonita tacita. con las tardes de café. Yo creo Sí, que así es. vamos a hacer, yo creo, déjame armarlo y se lo mandamos a toda la gente que cada jueves está con nosotros, Manuel, el que Mm, puedan recibir su taza de las tardes de café con CBS México. Y así mm, como tú que eres un presumido, que nos estás presumiendo tu taza, ¿Qué rico le café voy a hacer? ya para empezar, en estas ya tan agradables y tan destacadas tardes de café. ¿Qué le Vamos a vamos a hacer hacer? esa Sí, como, podríamos hacer una especie de trivia o una especie de examen al final de los cursos ándale, y quien conteste, las primeros 5 personas, pues ya se llevarán su taza y se las haremos llegar vía correo electrónico. Ah, no, ¿verdad? nadie correcto, se las Vía mandamos a mensajería. Teams. Se las mandamos vía Teams para que la puedan. Puede ser, les mandamos el archivo y lo imprimen en su impresora 3D y ya 3D podrán tener su taza. Pues sí, y ya la ya. tienen en su casa. Lo Mira qué diremos de broma, muchacho pero tan ya en poco tiempo lo simpático. van a poder hacer así. Hasta te brilló el cerebro de la Sí, idea ¿verdad? tan brillante que tienes, Manuel. Pues sí, por eso yo siempre quise ser una de las cabezas más brillantes de México y pues creo que ahí la llevo, mira. Ahorita Pues, con, con- no, con el efecto del fondo de pantalla ya tengo aquí el brillo en el coco. vamos a proyectarla para que podamos entregarla incluso vía paquetería. Y déjame decirte que a la fecha, bueno, también la gran oportunidad de mandárselos, incluso vemos más de proyecto, que los podemos mandar por paquetería. ¿Vale? Y que esa paquetería les esté dando esa entrega de ese detalle, sabiendo que cada jueves están con nosotros. Muy Así bien, es, pues podemos sí, hacer algo así. es correcto. Vamos a empezar nuestra sesión, Manuel, si te parece bien. Perfecto. Agradezco, por favor, a Jesús que estamos aquí con nosotros. Jesús, ¿me apoyas para estar nada más también revisando que en la otra sala no se nos quede gente esperando, por favor? Y aquí yo te ayudo también con el soporte, Manuel. Sí, muchas gracias, Sandra. También Sí, ya está. entendido. Gracias, Jesús. Gracias, Manuel. Gracias, Aris. Gracias, Gaby. Y Muy al bien. otro Jesús también que nos ilumine. Y al otro Jesús Muchas también. gracias. Sí. Pues bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es la ciberseguridad en tiempos de contingencia. La ciberseguridad, como ya muchos hemos escuchado este término, pues es simplemente la seguridad que tenemos en cuanto a las cuestiones de informática y de sistemas que pues ahorita ya en estos tiempos ya es algo común y es algo coloquial e inclusive ya utilizamos la palabra y aún sin darle el verdadero significado o ver el verdadero fin de este concepto. Y la ciberseguridad pues es más que nada es la seguridad de la información que tenemos, la seguridad de todos nuestros dispositivos y la seguridad de nosotros mismos, de la información que nosotros estamos generando. Y bueno, ahorita en tiempos de esta contingencia, bueno, pues, ¿cómo podemos aplicar esa seguridad en estos tiempos de pandemia, en donde estamos recluidos, en donde estamos encerrados, que por un lado nos estamos protegiendo de un virus, este sí es un virus, llamémosle biológico, pero podemos estar descubierto con otros virus en términos de informática o de sistemas. En estos tiempos, como les decía, pues muchas empresas ahorita, después del problema que tuvimos, que surgió en China, como ya todos sabemos, es algo ya que todo el mundo conoce, empezamos a tener esa restricción en un principio porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando y lo más sensato y lo más natural era recluirnos y encerrarnos. Desgraciadamente, este encierro pues afectó a muchas empresas que pues estaban con el día a día, las empresas de producción, las empresas que generaban manufactura o que generaban cuestiones propias de una fábrica, pues tenían que ver cómo reducir la posible infección de sus empleados. Otras empresas que son a nivel administrativo, a nivel oficina, pues tuvieron un poco más
la facilidad de poder prescindir de que todos sus empleados estuvieran físicamente en las oficinas trabajando. Entonces, algunas de estas empresas pues hicieron ese famoso ya home office para que pudiesen trabajar desde sus casas, conectándose a Internet y dándole continuidad a la operación de la empresa. Otras empresas que tenían producción y que debían tener mano de obra y la gente físicamente en los puestos de trabajo, pues no tuvieron más que reducir sus jornadas de trabajo e inclusive algunas empresas tuvieron que detener totalmente su producción, ¿sí? Entonces, las pocas empresas que tuvieron la oportunidad de continuar trabajando desde casa, pues utilizaron este servicio del trabajo remoto para que continuaran operando y pudiesen seguir dando los servicios que tenían, ¿sí? Entonces, pues todos los empleados, algunos ya lo habían manejado. El área de sistemas yo creo que es el pionero en este tipo de servicios de home office, que eran los que pues tenían el conocimiento y la capacidad para poderlo hacer desde casa y implementaban el home office. Algunas empresas ya tenían esta particularidad implementándola en sus empresas, pero no le habían visto la oportunidad o la factibilidad y la facilidad para continuar operando desde este punto de cada uno de los empleados, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a tener el trabajo remoto. Las empresas que ya tenían implementado este servicio, pues obviamente ya el área de TI ya tenía contemplado la seguridad, que se conectaran vía una VPN, que tuvieran todos los parches de seguridad, hacían comentarios a los usuarios de que utilizaran la máquina que se les había asignado únicamente para beneficio de la empresa y no para beneficio o uso personal. Y pues le implementaban todas las cuestiones de seguridad que pudiesen tener a la mano y que tuvieran en su inventario para que estuviera protegida la información. Las más audaces y las más grandes y las más pioneras, pues ya tenían inclusive los servicios de la nube con aplicaciones y con funcionalidades que ya estaban dentro de la nube y que ya desde cualquier punto se podían conectar vía un usuario y contraseña y el servicio de Internet. Pero la mayoría de las empresas, pues este servicio les cayó de sorpresa. Algunos, pues empezaron a ver la funcionalidad de que cuando hablaban con sus seres queridos o cuando hacían conferencias o videoconferencias con el Zoom, con el Messenger o con el mismo WhatsApp, veían cómo implementarlo y cómo aplicarlo para que pudiesen seguir trabajando. Y más que nada, ver cómo los usuarios podían acceder a la información que necesitaban para continuar con sus labores. Por eso es que pues estas personas tuvieron mucho trabajo en el momento de hacer la migración y la implementación del home office. Tuvieron que hacer este tipo de servicios y de esquemas de trabajo para poderle dar continuidad. Y bueno, muchos compañeros de TI estuvieron trabajando largas horas para implementar o terminar de implementar los elementos de seguridad que les sugerían para poder continuar con la operación. Entonces, pues esto ahorita ya nos da una visión más grande sobre la importancia que debe uno de tener en los dispositivos, en las aplicaciones, en los sistemas de red y en los dispositivos personales que muchas empresas están ya también utilizando para que la información tenga un buen resguardo, esté protegida, no haya fuga de información y que el personal pues pueda seguir operando como hasta ahorita. ¿Vale? Unos números para empezar, estos datos son de 2016-2017. ¿Cómo está la ciberseguridad en México? Este es un estudio que hizo Fortinet, en donde nos dice que el mercado de ciberseguridad en México, estamos hablando de los 621 mil millones de dólares, con un crecimiento anual del 10%, que ahorita pues ya estaríamos hablando casi de los 1,000 millones de dólares a este año 2020 y más ahorita con esta contingencia. Los servicios de ciberseguridad, las empresas de seguridad ahorita están trabajando a doble turno para poder atender y darle servicio a todos sus nuevos clientes que, pues por la premisa, como todo buen
mexicano, en este caso, todo lo dejamos al último y vamos y pedimos ayuda cuando antes pues nadie los pelaba, ¿no? Menciona este estudio que el 62% de los entrevistados invierten un porcentaje pues no muy alto, el 20% o menos, en la ciberseguridad o en la seguridad de la empresa. Estábamos hablando aquí del área de TI. Ahí, como lo hemos mencionado en pláticas anteriores, existe la seguridad lógica y la seguridad física. Y la seguridad física incluye el personal de seguridad que está en las entradas de las empresas, pero no nada más son ellos, hay que tener la capacitación para saber cómo actuar en caso de una contingencia, cómo revisar los equipos de cómputo, cómo revisar el acceso de las personas dependiendo de las zonas a donde vayan. O sea, es todo un proceso. No nada más es hablar a la empresa de seguridad y mándame 2 elementos que estén trabajando 7 por 24 o 24 por 24, perdón, y pues van a vigilar quién entra y quién sale, pero yo puedo llegar y poner en la bitácora de acceso, pues llegó Hugo Sánchez o llegó Emilio Lozoya y nunca revisan si efectivamente con una identificación oficial, si es la persona que realmente es. A mí yo he hecho estos experimentos un poco en parte por molestar a la gente de seguridad y otro para validar y cerciorarme de que efectivamente no revisan cuando están haciendo el ingreso de las personas, no revisan como debe de ser, ¿no? Entonces, sí hay que tener que ese 20% que estemos invirtiendo en la seguridad lo estemos explotando al 100%. Porque muchas veces sacamos el presupuesto, pero no le damos el seguimiento de que se esté aplicando de manera correcta, ¿sí? En este estudio también nos menciona que hay un 45% que aumentó su presupuesto en el 2017. Entonces, sí se le está dando un poco más de importancia y más esto siempre suele pasar después de que hay un incidente importante o grande en cuestión de ciberseguridad. A las 2 semanas o 3 semanas posteriores se ve un aumento enorme en el servicio o en la solicitud de servicios de ciberseguridad, porque pues les da miedo de que pues, si ya le tocó al vecino, o si ya le tocó a la gran empresa, o si ya le tocó a la gran paraestatal, puede que a mí también me pueda llegar a ocurrir. Pero desgraciadamente pasa la fiebre, pasa el asombro, la noticia, y otra vez volvemos a estar en los planos normales. Hasta que vuelve a haber otro evento de seguridad importante, es cuando se acuerdan de que, ay, tenía que hablar con el de ciberseguridad, o estábamos analizando el generar el puesto de seguridad en la empresa para que se encargara de ese servicio. En fin, entonces sí hay que darle ese seguimiento a estos elementos de seguridad cuando los estamos implementando para que llegue a buen término y sea exitoso esa implementación. Otro dato que también a los que nos dedicamos a los servicios de consultoría es de que el 18% de los entrevistados está considerando el outsourcing de servicios administrados de ciberseguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos prefieren decir, ¿sabes qué? Yo mejor le pago a una empresa especializada que me manden a sus técnicos y a su gente y yo nada más voy a pagar el servicio. Y ya me evito de estar haciendo entrevistas, la carga social que conlleva contratar a una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el outsourcing bien implementado también es una muy buena opción, tanto para quien lo va a comprar, porque no hace el gasto completo de generar una nueva área específica de seguridad, y las empresas que se dedican a este tipo de servicios pues pueden diversificar sus costos y pueden implementar sus servicios y pueden hacer más grande su portafolio de servicios repartiéndolo entre todos sus usuarios, ¿sí? O un dato que sí también llama mucho la atención es que el 24% de los entrevistados no comunica sus políticas de ciberseguridad. Y dentro de estos entrevistados hay muchos que muy seguramente no tienen políticas, ya no de ciberseguridad, sino políticas de seguridad básicas. Es muy recomendable que cualquier empresa tenga políticas de seguridad, tenga políticas de el uso de los equipos, tenga políticas de acceso a la información por la cuestión de la información delicada.
Un paradigma que siempre me gusta platicar es un estudio que hicieron en donde metieron a 5 chimpancés en una jaula de aluminio. En el centro de esta jaula pusieron una escalera con plátanos. Entonces, cuando alguien subía por esa escalera que estaba aislada del piso, los que se quedaban abajo recibían una descarga eléctrica. Y esto fue educando a los chimpancés a que cuando pusieran la penca de bananas o de plátanos en la escalera, nadie se subiera porque los que se quedaban abajo recibían las descargas. Sacan a uno de los chimpancés que ya estaban amaestrados y meten a uno nuevo que no sabía nada, y cuando ve que van a poner la penca de plátanos en la parte de arriba de la escalera y quiere subir por ella, los demás los detienen y no dejan que suba. Y cada que hacen esa acción siempre detienen y nadie deja que se suba. Entonces el nuevo chimpancé que está en la jaula, pues se acostumbra a eso, y ya cuando ponen otra vez las pencas de plátanos en la escalera, ya nadie las pela. Y así empiezan a sacar uno a uno a todos los primeros 5 chimpancés que estuvieron en el experimento, y al final los chimpancés que se quedan, después de haber sacado a los originales, llamémosle, ya nadie pela las bananas. ¿Qué quiere decir esto? Que se acostumbraron a ello. Y uno se preguntaría, ¿y por qué no lo hacen? Pues quién sabe, pero como así nos educaron, pues ya le seguimos. Y ese es el paradigma que debemos romper. Tenemos que preguntar, cuestionar si no tenemos políticas de seguridad en la empresa, si nosotros somos del área de contabilidad o de finanzas o de ventas o de producción, ver si tenemos políticas de seguridad o políticas de ciberseguridad en las empresas. Es muy necesario y es altamente recomendable que estén implementadas, y si no los tienen, nunca es tarde para iniciar. Es una sugerencia que les hago. Y bueno, para finalizar esta gráfica, tenemos que el 61% de inversión de las soluciones de ciberseguridad, el 61% es en servicios, es decir, el outsourcing. El 19% es en hardware, es decir, firewalls, IDS, IPS y equipos de seguridad como tal. Y el 20% es el software. Entonces, estamos hablando de un 60-40 entre servicios y el hardware y software. Estas inversiones, pues sí son importantes. Del 20% que invierten del total de sus gastos, ese porcentaje que lo tenemos distribuido así, pues nos está indicando que se están inclinando más por contratar los servicios de terceros para que ellos se encarguen de la seguridad, que el poder poner la información dentro de la empresa, porque eso les va a costar tiempo, dinero y esfuerzo en lo que implementan, en lo que conocen y en lo que consiguen a la gente especializada. Entonces, muchas veces es mejor contratar a un tercero que es el especialista e implementarlo. Y si ustedes quieren hacerlo y tenerlo propio, bueno, empezar a hacer esa transición, pero sin dejar de protegerse con los servicios de outsourcing que les pueda dar esta ayuda para tener una muy buena seguridad en sus empresas. La ciberseguridad en México y Latinoamérica, según un ranking en el índice mundial de ciberseguridad, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, nos muestra, si alguien quiere opinar o alguien quiere aportar algo. Creo que no. Bueno, continuamos. México es el primer país que lidera la lista a nivel Latinoamérica. Está en el lugar número 28 en el índice mundial de ciberseguridad, pero es el primer país a nivel Latinoamérica en donde tiene una estrategia y tiene enfocado lo que es el servicio de la seguridad cibernética o la ciberseguridad, ¿sí? Estamos arriba de Uruguay, de Brasil, de Colombia, que podríamos decir, por ejemplo, Brasil, que es la potencia económica del sur, pues tiene un rezago importante en cuestiones de seguridad. Y bueno,
ya ni hablar de los demás países, ¿no? Pero eso nos alienta un poco a nosotros como mexicanos de que pues estamos poniéndole atención, en parte porque pues tenemos un vecino muy, muy, muy grande, muy especial y que pues él es uno de los principales proveedores de seguridad y es uno de los principales puntos de ataque también de seguridad. ¿Quién no sabe de que simplemente el caso de Wikileaks con Julian Assange, que liberó mucha información confidencial y que estuvo, pues ahorita lo tienen ya detenido, pero ese tipo de información, eso que vemos en las películas, pues no dista mucho de la realidad. Ese tipo de información puede cambiar, pues inclusive el destino de un país. ¿Qué fue lo que pasó cuando Donald Trump y su equipo soltó la noticia de que estaban utilizando el correo de Hillary Clinton para cuestiones de seguridad y que hackearon la información? Todo esto inclinó un poco más la balanza hacia esta persona y bueno, pues ahorita lo tenemos como el presidente del país vecino. Y en contra de él, pues la información que se filtró también de que estuvo apoyado por los rusos y que los rusos estuvieron y fueron quien le ayudaron a hackear y a investigar la información de su contrincante. Entonces, la ciberseguridad no nada más es la cuestión de que no vean mi listado de clientes o mi listado de cuentas por cobrar, sino es mucho más allá. La información confidencial de un país, de una empresa, de una persona, es muy importante. Y si cae esto en manos, pues haciendo clichés de Hollywood, cae esto en manos enemigas, pues puede ser utilizado para en contra de nosotros, ¿no? Entonces, sí tenemos un buen nivel en cuanto a seguridad, pero todavía nos falta mucho para poder tener una óptima cuestión de seguridad. Los ejemplos, pues hace unas semanas hackearon la página de la Conducef, si no mal recuerdo, o del CONAPRED, no recuerdo qué institución pública, pero ¿qué fue lo que hicieron? Se metieron ahí y empezaron a meter propaganda política. Eso es un error de seguridad. Hace unos años hubo un error bastante considerable de seguridad con unos bancos. Desgraciadamente, los bancos pues no le dieron la importancia necesaria a la cuestión de seguridad en su transmisión de información y varios bancos estaban siendo soportados por una misma plataforma, con un mismo cliente, digo, con un mismo proveedor, y pues la falla de seguridad en esta institución pues hizo que varios bancos tuvieran muchos problemas. A raíz de eso, tiempo después salió el famoso grupo de hackers que agarraron en Guanajuato, en donde pues decían que ya habían robado más de 10 millones de dólares durante un tiempo considerable, hackeando cuentas bancarias y haciendo transferencias electrónicas de unas cuentas a otras, ¿no? Recuerdo cuando salió esta noticia en las televisoras y en los periódicos, pues veían o se veían los carros último modelo, Lamborghinis, Porsche, carros lujosos en una casa enorme en donde ahí estaban viviendo todos los hackers. Es gente que pues tiene un poco más de conocimientos en cuanto a la cuestión de tecnología y la estaban utilizando a favor de ellos, ¿no? Entonces, como eso hay muchos ejemplos de seguridad o de fallas de seguridad que han existido y pues eso lo único que nos indica es de que no estamos exentos. No estamos exentos de que podamos llegar a tener un problema de seguridad, inclusive nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido blanco de extorsiones, de llamadas, de que, pues la típica llamada de que, ay tía, estoy aquí en la frontera y me detuvo el policía y necesito darle 5,000 pesos, deposítemelos en esta cuenta? Los adultos mayores son los que caen más fácilmente en este tipo de cuestiones porque son muy fáciles de engañar y de dar la información, ¿sí? Pero inclusive nosotros como adultos jóvenes o pues los nuevos millennials que ya han recibido mensajes vía SMS en donde les mencionan ahí que tienen problemas con su cuenta bancaria y tienen que acceder a una liga para que el banco les ayude a hacer un, una
una reclamación de un pago no hecho o de un cargo no hecho, ¿no? Inclusive hemos caído en ese tipo de trampas, pero si nosotros que tenemos ese tipo de conocimientos podemos llegar a ser blanco de esto, ¿qué va a pasar con las personas que no tienen ese conocimiento? Entonces, sí es importante tener ese, ese chip de seguridad implantado en todo nuestro personal y nosotros mismos, el no soltar la información que tan fácilmente. Qué fácil es de que llega una chica guapa y se acerca a nosotros y nos empieza a pedir, estamos haciendo una encuesta para ver si cambiamos de color los taxis. Necesitamos su nombre, su correo electrónico, su teléfono, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y les empiezan a sacar información y con la vista que a nosotros no nos gusta ver cosas bonitas, pues soltamos la lengua. Las chicas lo mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la seguridad personal. Ese tipo de cuestiones sí hay que tenerlas presentes. Afortunadamente, en México existe ya la Ley Federal de Protección de Datos, ¿sí? Y esa ley, aunque casi nadie la lee, es válida y tiene consecuencias legales fuertes. Entonces, cuando tengan tiempo, échenle un vistazo a ese tipo de legislación que ya tenemos en México para que sepan si sus datos están protegidos con las empresas con las que tienen interacción. Y si no están protegidos, pidan que se adhieran a este tipo de legislaciones para que estén protegidos ustedes y la empresa, ¿sí? Entonces, deben estar conscientes de los riesgos que pueden existir al no tener este tipo de información. ¿Vale? Hábitos de ciberseguridad. Pues el primero es forma a tus empleados, dales capacitaciones constantes de seguridad, tanto seguridad física como seguridad lógica. Seguridad física, bueno, que accesen como debe de ser. Ahorita está muy de moda de que ya tienen que acceder a las oficinas, a las empresas con el cubrebocas, que se tienen que limpiar las manos con gel, lavarse las manos constantemente, traer inclusive careta, el limpiarse los pies, el tener la sana distancia, en fin, este nuevo ciclo de información que estamos implementando en las empresas para poder laborar, agréguenle el tema de la seguridad lógica. No den información a desconocidos, no contesten correos que no conozcan, no se crean de las rifas o de los regalos o de las fotos de cierto personaje desnudos, porque eso es un gancho para poder jalar y poder implementar malware en sus empresas y que puedan llegar a tener un daño, no en el momento en que se genera, sino en tiempo después. ¿Sí? Otro hábito de ciberseguridad importante es controlen los accesos y los permisos a las empresas. Lo que mencionábamos hace rato en la cuestión de los elementos de seguridad, capacítenlos para que hagan una correcta revisión de la información. ¿Qué pasa si alguien empieza a gritar en un acceso en un lugar? Todos empiezan a voltear y para que ya no esté gritando, hacen que pase. Ese es un buen punto de seguridad que muchas personas que se dedican a hacer daño lo tienen ya contemplado. Lo mismo pasa con los ladrones. Si los ladrones se acercan a uno y le empiezan a decir, dame la cartera y no hables, uno por miedo lo hace y no protesta. Y de eso se aprovechan los malandros. Se aprovechan de que no actuamos y no tenemos esa conciencia. Pero si empezamos a gritar o empezamos a hacer escándalo o empezamos a llamar la atención, el malandro se espanta y se va. ¿Sí? Háganlo también con precaución. No vaya a ser que el malandro esté muy envalentonado y traiga un arma y no hay nada peor que darle el arma a un idiota porque la puede accionar sin darse cuenta. Entonces tengan mucho cuidado con eso y tengan un control más preciso y más restrictivo a sus lugares de trabajo. Implementen medidas de seguridad, implementen cámaras de videovigilancia, háganle saber a sus empleados de que si alguien los viene a visitar, el empleado al que van a visitar se hace responsable de la persona que va a llegar. Entonces tiene que ir por él al acceso de la oficina y lo tiene que dejar
en el acceso de la oficina. No puede estar solo deambulando dentro de las oficinas. Imagínense en un edificio de 20 pisos y dicen que van al piso 5 con la de compras, pero en realidad se suben al piso 7 en donde está el área de TI y simplemente con inyectar o con conectar un USB en alguna computadora pueden acceder a los centros de información de esta empresa. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Otro hábito de ciberseguridad: protejan a sus dispositivos. Implementen, aunque sea el antivirus que viene con el sistema operativo de Microsoft. El Windows Defender es un sistema, perdón, es un antivirus que tiene Microsoft, que es, pues tiene los requerimientos mínimos para la protección de información. Quizás si lo implementan de una manera correcta, nosotros como empresa de consultoría les podemos apoyar para hacer este tipo de implementaciones, para que le saquen el mejor provecho a sus programas. Si ustedes tienen Windows 10 y tienen Windows Server, podemos ayudarles a implementar y a sacarle el mejor provecho a la seguridad que conllevan estos productos. Si ustedes tienen Office 365, les podemos ayudar para que puedan implementarlo de una mejor manera y le saquen el mejor provecho. Entonces, protejan sus dispositivos. Con el servicio de antivirus que trae Windows 10, con ese pueden tener una protección básica. Si la pueden ir creciendo, bueno, acérquense con nosotros y nosotros les podemos dar las mejores opciones que pueden tener. Hay N cantidad de productos en el mercado. Hay N cantidad de antivirus en el mercado. La pregunta clásica que nos hacen es: ¿cuál es el mejor antivirus? Y yo les contesto: el que cubra tus necesidades. Puede ser el antivirus que es gratuito o puede ser el antivirus que cuesta varios miles de dólares. Todo depende del tipo de información que vas a proteger y que ese antivirus esté implementado de la mejor manera y que se haga un análisis antes de la implementación para saber qué tipo de información es, qué tan valiosa es, qué tan vulnerable es y qué se puede hacer con esa información. Hagan ustedes el ejemplo, apaguen un día sus servidores y vean qué pasa si no tienen información. ¿Cuánto le va a costar a la empresa el no tener esa información al día o tenerla a la mano? Ese es el costo que deben de valorar si no tienen la información a la mano y no la tienen protegida. ¿Sí? Entonces, protejan sus dispositivos y asimismo el siguiente hábito de ciberseguridad: aseguren sus redes, implementen protocolos de seguridad, generen controles de acceso con direcciones IP, generen VPNs si tienen conexiones con oficinas foráneas, soliciten los servicios de las páginas web para que implementen seguridad en sus páginas. Aseguren sus redes. Hay mucho software también y hay mucho hardware que les puede ayudar a protegerlos. Con un simple firewall que muchos equipos ya traen por default, un firewall lógico, con ese pueden empezar a bloquear y a poder restringir el acceso a la información. Si tienen el presupuesto para implementar un buen esquema de seguridad, también háganlo. Si no saben cómo, acérquense a CBS México para poderles ayudar y poderles dar la mejor solución para sus necesidades. No siempre es comprar el super software o el super hardware que nada más con comprarlo pensamos que ya nos va a proteger. Así tengan la mejor protección del mundo, si no la saben implementar o no se hizo un análisis previo de cómo implementarla, no les va a servir de nada. ¿Sí? Y hay muchas empresas que, teniendo un buen esquema de seguridad con los servicios básicos, están mejores protegidas que las empresas que hicieron gastos enormes en cuestiones de hardware y software, pero que desgraciadamente nunca hicieron un análisis de cómo implementarlo y es un elefante blanco que tienen ahí. Y es un estigma que tienen el área de TI que nunca pudieron echar a volar como debieron. Y muchas veces nosotros, como responsables de la información o con los conocimientos de cómo está implementado, podemos decirle a nuestros jefes: sí, ya está montado, ya lo encendieron y ya, pero internamente dices: híjole, nada más con que no se den cuenta de que no se configuraron las redes internas o está desprotegida el área de dirección general, porque si no me corren. ¿Sí? Muchas veces ha pasado eso y por no quemarnos tenemos esos problemas.
Acérquense con los especialistas, pueden acercarse con nosotros a CBS México y les podemos ayudar. Una simple plática con un buen café, les podemos abrir el panorama y les podemos dar muchas ideas, ¿vale? El preguntar cosas sencillas no cuesta. Y nosotros les podemos apoyar para implementar esos servicios de la mejor manera, ¿vale? Otro hábito de ciberseguridad para proteger las empresas es comprueben sus copias de seguridad. Muchos se quedan con la idea de que ya está programado el script o el cron para hacer el respaldo todos los viernes a las 6 de la tarde, pero resulta que el disco duro ya está dañado en donde se hacen los respaldos, o que la cinta en donde se está haciendo el respaldo ya no funciona, o se rompió, o se sobreescribió y ya está mezclada la información. Y nunca nos damos cuenta porque nunca comprobamos que efectivamente se haya hecho el respaldo. Hay software que tienen esa validación, generan el respaldo y después del respaldo validan que la información esté. Pero no se confíen en eso, hagan las pruebas físicas, generen calendarios. Un viernes hagan que sus empleados salgan temprano y en ese momento prueben todos sus respaldos para ver si funcionan. Si no funcionan, están a tiempo antes de que llegue una verdadera acción o un verdadero problema y no sepan qué hacer. Entonces, comprueben constantemente sus copias de seguridad. Y la sugerencia, guarden copias en lugares en donde ustedes no crean que alguien va a llegar. Muchos se llevan su disco duro, hacen su respaldo y se llevan el disco duro a casa. Si se roban la máquina o si se quema el edificio o si no podemos entrar, tenemos el respaldo de información en otro lugar. No lo guarden en el cajón o no lo dejen a un lado de la PC. Me ha tocado dar servicio a empresas en donde el fin de semana dejan el disco duro de la información y el fin de semana se meten a las oficinas y se roban toda la información, incluyendo la computadora y el respaldo. Entonces, tengan dispersos sus servicios de respaldos. Nosotros les podemos apoyar y les podemos sugerir cómo hacerlos. Pueden tener ahorita ya respaldos en la nube y pueden acceder desde cualquier punto. Punto número 6, actualicen el software. Todos los softwares tienen problemas y tienen bugs y tienen vulnerabilidades. Microsoft todos los meses, no recuerdo si es el segundo o el cuarto mes, el cuarto día martes, libera su listado de vulnerabilidades del mes anterior. Por eso es de que constantemente se están mandando actualizaciones del software para que estén protegidos con los diferentes puntos de vulnerabilidades que van descubriendo. Actualícenlo. Si no tienen el licenciamiento, es muy recomendable que lo tengan, que lo adquieran para que puedan tener el soporte de los fabricantes. Yo sé que hay muchas empresas que dicen, híjole, pues el software me cuesta 50,000 pesos, pero si voy aquí a la zona de República de El Salvador, lo puedo conseguir en 50 o en 100 pesos. Muchos de esos productos inclusive tienen malware instalado o preinstalado para que cuando se conecten en sus empresas manden mensaje y abran una puerta para que pueda entrarse, los malandros se puedan conectar a eso. Entonces, no utilicen software pirata. Esa es una recomendación importante y tiene que ser un hábito. Actualicen el software. Hay muchos planes para poder estar al día. También nosotros, CBS México, les podemos apoyar para que regularicen su licenciamiento tanto de Microsoft como de algunas aplicaciones del mercado. Les podemos ayudar y créanme, son soluciones que pueden ser accesibles para ustedes. Punto número 7, confirmen la seguridad de su página web. Muchos preguntan que por qué se tiene que comprar un certificado SSL o por qué cuando entramos a una página nos manda el mensaje de que este certificado de seguridad ha expirado. ¿Qué es un certificado de seguridad? Lo que hace este certificado básicamente es corroborar y garantizar que la dirección IP a la que están entrando pertenece a la empresa correspondiente.
Un ejemplo de una mala seguridad, por ejemplo, es el phishing. Ustedes pueden recibir un correo con el logotipo de Vancomer y con toda la tipografía, las imágenes de Vancomer, e inclusive los puede mandar a la página de Vancomer, pero en un pequeño espacio de esa página pueden insertar una liga para que se conecten a un servidor diferente. Y esa liga es donde les están pidiendo que ingresen sus datos de tarjeta, su nombre y su contraseña. Y con esos datos pueden tronar su información porque ya obtuvieron el usuario y contraseña. Entonces, confirmen que sus páginas web tengan un protocolo de seguridad establecido, un certificado SSL. Si no saben o no pueden hacerlo, nosotros los podemos apoyar para que lo tengan lo mejor posible. ¿Vale? No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Eh, el concepto de ciberseguridad, pues lo hemos mencionado ampliamente o una manera muy, muy gruesa, muy general. Y bueno, pues ahorita vamos a platicar un poco sobre los diferentes tipos de ataques que pueden surgir. Pero antes de pasar a eso, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Hay varias preguntas, Manuel, tanto de la gente que nos escucha por redes sociales como de la gente que tenemos interna. Sí. Primera pregunta me mencionan, dentro de lo que es del tipo de antivirus, ¿hay alguno específico para evitar el ransomware? La mayoría de los antivirus actuales tienen una funcionalidad para lo que es el ransomware. El ransomware lo detectan y principalmente puede venir en un correo electrónico o en una página web. Y son programas que realizan ciertas acciones. Si tenemos un antivirus bien implementado, este antivirus ya tiene la funcionalidad de ver o detectar un posible ransomware. Y lo que hace en el peor de los casos es, ya tengo el ransomware, pero ya me desconecté de los demás y te sugiero que apagues los equipos. Cuando uno tiene un ataque de ransomware, lo primero que tienen que hacer es desconectarse de la red para que no se propague ese antivirus. Desgraciadamente, si ya fuimos atacados con un ransomware, la información, lo que hace el hacker o la persona que está haciendo esto, encripta la información y manda un mensaje de que tengo secuestrada tu información y para liberarla necesitas depositar tanto dinero en cierta cuenta. Pero en el 99% de los casos no puedes recuperar esa información. Y por medios normales son encripciones de 128 y 256 bits. Es casi imposible el poderla recuperar. Ahí me Entonces, gustaría hacer nada más un paréntesis, si me lo permites, Manuel. sí, adelante. Saber a la gente que los ataques, en este caso ransomware, no nada más es a empresas grandes, también a empresas pymes les está sucediendo. CBS México en el año 2018 atendimos a 85 empresas con ataques y en el 19 se incrementó más del 200% en 375 empresas atendidas en el 2019. Y ahorita, precisamente con lo de COVID, hay muchísimo más tendencia, precisamente por ese tema de que damos la oportunidad a los usuarios de tener sus equipos desde casa, pero no prevenimos esas conexiones de esos equipos desde casa, ¿de acuerdo? Otra pregunta que tienen aquí en el chat, Manuel, me Sí. indica, ¿cómo puedo recuperar información o darme cuenta si interiormente están robando mi información? Ok, es una muy buena pregunta. Hay equipos que se llaman DLPs o Data Loss Prevention. Y lo que hace estos equipos es detectar qué información es la que está manejándose en la red. Y por medio de estos equipos podemos detectar si alguien está mandando, por ejemplo, un número de tarjeta de crédito que tienen una característica principal que son 4 grupos de 4 dígitos. El sistema detecta esta información y la retiene. ¿Sí? Otro es de que en el nombre del archivo venga listado de clientes o cartera de clientes o estados de cuenta. O sea, nosotros podemos configurar estos equipos para que detecten de que de manera interna está habiendo movimiento de información.
Teniendo una buena implementación de una red y de una seguridad, podemos ver qué es lo que está pasando dentro y fuera de nuestra empresa. Entonces, muchas veces tenemos el ataque dentro de la empresa. Nos protegemos para el exterior, pero descuidamos el interior. Entonces, este tipo de productos, los DLPs, son equipos especializados para ese tipo de información. ¿Sí? Entonces, se implementan estos DLPs y se puede hacer el filtrado por palabras, por tipo de archivos, por horarios, por áreas. Por ejemplo, no puede ser posible de que un área de producción mande el archivo del plano de un producto a las 3 de la mañana, si el horario Claro, de trabajo es de 8 a 6. claro. Entonces, este tipo de cuestionamientos y este tipo de configuraciones se pueden hacer y lo podemos hacer de una manera muy básica con los equipos que ya tenemos en la empresa. Si Algo que es... alguien tiene este problema, Ujú. contáctenos ahorita que Sandra nos haga el favor de poner los correos y les podemos ayudar y les podemos dar una idea de qué es lo que se puede hacer en lo que preparan el presupuesto, en lo que van viendo si se compra o no se compra el producto X o Y, podemos ayudarles a empezar a detectar qué tipo de problemas pudiesen tener en su empresa. Algo que es muy común, Manuel, y que también es importante que nuestra audiencia sepa, hay un caso muy típico que es cuando yo soy de administración y tú estás en dirección, por ejemplo, el Sí, mandarte un correo electrónico con el adjunto del estado financiero, por ejemplo, ujú, esa información que es tan delicada, Manuel, en muchas ocasiones pueden poner un correo oculto que pueda ser un Hotmail o un Gmail para desviar esa información y eso así es algo es. que a nivel dirección no lo alcanzan a detectar. No, Entonces, ese tipo de acciones que no nos damos cuenta internamente en muchas de las empresas, también lo podemos tener en configuración donde así en es. primera instancia al hacer la acción mande un aviso tanto a sistemas como a la gente directiva de la empresa de la acción que hizo la persona en copiar en un oculto a un tema en específico que es tan Así delicado es. como un estado financiero. Y obviamente Simplemente, la información no sale, que eso hace exacto. que te proteja la información. Simplemente vamos a poner un esquema en donde, bueno, yo soy pro Microsoft y yo tengo Y eso implementado pasa el en Active. financiero y en Ah, ventas. sí, en cualquier Puedes lugar. probar que tu catálogo de costos, todo, todo, Sí, todo, si todo se no lo puede manejar. detectas. Exacto. Pero volviendo al ejemplo que menciona Sandra, de que yo voy a Sí, mandar una copia oculta, se lo mando al director de finanzas, pero aparte se lo estoy mandando a la competencia, yo desde el Active Directory, si lo tengo bien implementado y estoy al día con mis actualizaciones, yo puedo bloquear esos correos con el simple hecho de configurar de una manera correcta el Active Directory. Y no podríamos decir que no necesitaría más que hacer una buena configuración de ese Active Directory para que me deshabilite las cuentas ocultas o con copia oculta para que manden correos. Otro sistema que se puede implementar es implementando un firewall de los que manejan muchos modem routers para las pymes. Implementar un router para que me digan qué tipo de información está circulando y yo no permita que puedan salir ciertos archivos o ciertos documentos. Pero es configuración. Muchos equipos ya los tenemos ahí y le estamos dando el 20 o el 30% de su capacidad total. Por eso es de que les comento, nosotros como empresa de consultoría y de servicios de tecnología, les podemos ayudar y les podemos guiar para que de la inversión que ya hicieron en sus productos, les saquen el mejor provecho. O de plano decirles, hay muchas veces que nos toca decirlo, lo siento, pero te vieron la cara, no es lo que tú necesitabas, lo que necesitabas era esto. es ¿Vale? correcto. Muy bien, continuemos y ahorita no, si alguien tiene más dudas o comentarios, por favor, los estoy leyendo ahorita en vivo para que puedan ustedes tenerlo. A la gente que nos escucha por redes sociales y a la gente que está con nosotros en la sesión directamente de Teams, para que podamos leer sus dudas. Adelante, Manuel, nos quedan unos pocos minutos. Cuéntanos un poquito más de estos tips importantes para poder evitar.
Ok, bueno, vamos a irnos rápido con los tipos de ataques. Esto se está grabando. Si alguien después necesita volverlo a ver o pausar o entender un poco más, mándenos un correo y les hacemos llegar la grabación correspondiente. Bueno, Contacto aquí mencionamos, perdón, cbsmexico.com. Esa es la cuenta para el correo, Manuel. Oye, y me sí, encanta que dices, esto se está grabando. Por si tienen alguna duda, aquí está la grabación. Te lo sí, dije. así es. Aquí está. Y si quieren mostrárselo, esto también les puede servir a ustedes para mostrárselo a los jefes o a los directores. Mira, esto nos puede ayudar. O este Pelonchas sí sabe de tecnología o de seguridad. Ayúdenos para ayudarles. ¿Vale? Ok. Así es. Aquí están los tipos de ataques, nada más para mencionarlos rápidamente. Son filtración de datos por persona de la propia empresa, algo que mencionaban ahorita, infección por algún malware, principalmente ransomware o algún otro virus, explotar vulnerabilidades por falta de actualizaciones, pérdida de privacidad y tracking de datos por ingeniería social, el llegar y sonreírle a la chica o al chico que está en recepción y empiezan a sacar información por parte de la ingeniería social. Y los ataques de DDoS o de otro tipo, que son ataques ya un poco más sistematizados, ¿no? Entonces, aquí mencionamos los tipos de ataques más comunes en el mercado. Lo dejamos dentro de la grabación para que ustedes los puedan ver y puedan después buscar o preguntar de manera directa. Explícame cómo funciona o cómo es el ataque a sistemas sin actualizaciones, o cómo son los ataques a financieras, o cómo es la ingeniería social y descontento laboral. Nosotros podemos ayudarles y podemos darles ese desglose si tienen alguna duda con este tipo de información. Y asimismo, la terminología más nombrada en la cuestión de ciberseguridad. Conocemos los adwares, backdoors, los bots. ¿Qué son los bots? Ahorita están muy de moda por cuestiones de política y en el Twitter y en el Facebook, que los bots y los bots. Los bots es inteligencia artificial. Son programas que actúan de una manera para acciones simples. Esa es la definición técnica o tecnológica de un bot. Es el acrónimo de robot y lo único que está haciendo es, por medio de la inteligencia artificial, está aprendiendo de todo lo que se está llegando. ¿Cómo funciona? Si yo pregunto, ¿cuál es el color que más se vende de playeras? Pues vamos a sacar el resumen y va a ser el color azul. Y esa información se guarda en la base de datos de ingeniería de este tipo de equipos. Así cuando alguien pregunte, oye, ¿cuál es el modelo que más se vende? Pues ya tenemos la respuesta que es el azul. ¿Sí? Es información que se va generando. Ese es el término real de los bots. Pero ya en cuestiones más de política, son las personas que utilizan las redes sociales para mandar mensajes. Y no es nada más que gente que tiene conectado al mismo tiempo 40 o 50 equipos y que están actuando de manera independiente y lo único que hacen es configurar para que estén respondiendo esos ataques o esas cuestiones. Pero ese es un tipo de ataque a nivel informático que puede llegar a causar algún problema. ¿Sí? Está lo que es el spyware, que es malware que se conecta a la empresa y empieza a sacar información que puede ser interesante para el que lo está viendo. Puede ser la competencia o puede ser alguien que está viendo a ver a quién joroban. ¿Sale? Los caballos de Troya, los gusanos, en fin, esa es la terminología que actualmente se utiliza en el argot del área de seguridad, todos los tipos de ataques que existen en los últimos tiempos, ¿vale? Los análisis de equipos. Hace rato preguntaban que si hay equipos que nos puedan ayudar a la pérdida de información. Son los famosos DLPs y esos se implementan principalmente para la protección empresarial. La protección personal, pues son principalmente los antivirus, pero también aquí hay que utilizar mucho el sentido común, que es el más común de los sentidos, pero que casi nadie utiliza. No den información a quien no se las pregunte. O pongan atención cuando alguien les está preguntando o les está sacando algo de información. Pónganse un poco más alertas. Hagan respaldos de información personal.
¿sí? De su lista de contactos, de sus correos electrónicos, de su información que hacen en la empresa o de la información que generan de manera personal, como puede ser una tesis, como puede ser una carta, como pueden ser fotografías, en fin, respalden la información y tenganla resguardada. Y la protección empresarial, pues se complementan con los equipos de seguridad perimetral, las VPNs, que son las redes virtuales, los firewalls, los DLPs, que es para la pérdida de datos. Hay equipos muy robustos y muy grandes que les pueden ayudar a detectar. No se imaginan la cantidad de información que viaja dentro de la oficina. Si ustedes están cuidando que el área de ventas no suelte la información, pero alguien de ventas se lo mandó al de recursos humanos y el de recursos humanos se lo mandó al de vigilancia y por ahí se escapó la información. ¿Sí? Este tipo de equipos, los DLPs, les pueden ayudar a proteger la información. Ustedes pueden definir cuál es información confidencial y cuál es información restringida y cuál es la información que todo el mundo conoce y que no hay ningún problema. Esa simple división de información les va a ayudar mucho a poderla proteger. No pongan, como dicen coloquialmente, todos los huevos en una sola canasta. Si tenemos información sensible, confidencial o importante, pónganla en otro sitio, que ciertas personas tengan acceso a ella. Y toda la demás información de la empresa, pues que todo el mundo la pueda utilizar. Pero sí separen y hagan esa distinción de información. Los IDS y los IPS, que son equipos que miden o que protegen o que vigilan la intrusión de personas o de equipos al sistema. ¿Sí? Y ya la última generación de seguridad es el SIEM, que es el Security Information and Event Management, que este ya es un sistema ya completo de la administración de la información y los eventos que se generan. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues yo tengo y voy generando y voy guardando la información que voy generando con las bitácoras. Por ejemplo, en la bitácora de acceso a una empresa, yo puedo ver quiénes están yendo a la empresa, con qué periodicidad y a dónde van. Esa es la administración de los eventos de seguridad que pueden manejarse en una empresa. ¿Cuántas veces se mandó un correo con la cotización? ¿Cuántas veces se mandó? ¿A qué hora se mandaron los correos con los estados financieros? ¿A quién se le mandaron? Si dentro de esos correos iban copias ocultas hacia otro lado. Toda esa información es administrada y se lleva a cabo por medio del CIEM, que es la administración de todos los eventos de seguridad. ¿Vale? Todos los ciberataques están a la orden del día, ¿sí? Pueden estar en todos lados. Ahorita mismo podemos tener algún ciberataque. Están creciendo por todos lados y México, ni las pymes, ni los pequeños negocios, ni la oficina de 10 personas, ni la farmacia de la esquina están libres de este tipo de información, ¿sí? Entonces, cuiden su información, pónganle más atención a todo lo que manejan y protéjanse. Aquí hay algunas recomendaciones para que ustedes puedan defenderse de los ciberataques. ¿Sí? Aunque son difíciles de evitar, pues podemos disminuir la posibilidad. Otra cuestión muy importante, nadie les puede garantizar al 100% la seguridad. Si alguien llega y les dice yo le garantizo el 100%, los están engañando. Lo que sí podemos hacer es disminuir los riesgos que pueden tener. Perdón que te interrumpí, Sí. Manuel. Yo ahí agregaría, y como punto número 1, una plática de la seguridad a tu gente. Darles un espacio. Vamos, incluso te podemos apoyar para platicar con tu gente, porque muchos de estos temas van por cultura, Manuel. La Así gente es. no conoce, la chica de recepción lo mencionaste hace un momento, no lo identifica o no lo ve como algo anormal o riesgoso. Entonces, siéntanos a tu gente, te ofrezco a nivel de todo el equipo de CBS México, danos un espacio para hacer esa plática con toda tu gente, con todo tu personal. Les hacemos una sesión donde se les comenta los riesgos que podemos tener, cómo puede llegar un correo malicioso, un correo que no te haga sentido y ni siquiera lo abras, más allá de las cuestiones técnicas, informáticas.
esto es cultural. Y de esa manera hacemos que tu gente tenga un poquito más de conciencia, porque imagínate, yo si estoy en tu equipo y por alguna causa, yo sé que los pedidos que estaban para el cierre del año, alguien ya los desvió, pues aquí está en riesgo mi trabajo, porque si esos pedidos se fueron, la empresa no va a tener esos proyectos a desarrollar. Y es una cadena porque ya no voy a tener ese ingreso como empresa y muy posiblemente mi posición, mi trabajo no va a haber para pagármelo. Y yo soy la primera que va a salir de la empresa desempleada. Entonces, si hacemos una cultura, una familia empresarial con una cultura de cuidado internamente, es lo mejor que podemos hacer por nuestra sociedad, por nuestro equipo de trabajo, Manuel. Simplemente para seguridad personal. Estos cursos que platica Sandra, que nosotros damos, es una plática coloquial, no estamos hablando de bits y bytes con la gente, es No. darles la información de la manera más desglosada y más natural para que la entiendan, la asimilen y la comprendan. Y créanme, después de ese tipo de pláticas, todo el personal le pone más atención a su trabajo y apoya un poco más al área de sistemas para proteger la información. Nos comprometemos tú y yo con toda la gente que nos escucha a que nos den ese espacio para esa plática y Sí, podamos dársela sin costo, Manuel, ¿te parece? Por así nuestra es. Claro, ahorita los primeros 10 que contesten una pregunta, les vamos a dar esa plática gratuita. ¿Qué te parece? Hagámoslo, compañero, hagámoslo, porque estas empresas que nos están escuchando necesitan ese apoyo. Sí, Adelante con tu cierre, Manuel. sí, pues ya nada más para terminar con más recomendaciones. Eviten hacer clics en ventanas emergentes de las páginas web. No se metan a páginas no conocidas. No crean en las ofertas de iPhones a mitad de precio o que están regalando. Ahorita está muy de moda el que te están dando el registro para que te puedan llegar ¿cómo se llaman? Las cuotas del gobierno, las becas y los bonos. A mí me han llegado infinidad de conexiones de esas, de que tú que estás desempleado o tú que tienes hijos, inscríbete aquí para que recibas tu beca. Muchas veces ahí lo que hacen es que les piden dinero para supuestamente hacerles el trámite y nunca reciben nada. Tengan cuidado con ese tipo de información. Cambien sus contraseñas, pónganle contraseñas a todos sus equipos, no utilicen la misma contraseña para todos sus equipos, ¿sí? Entonces, todos los días hay ataques. Aquí hay algunas páginas de recomendación para que ustedes, si tienen tiempo después, las revisen. Aunque no lo crean, el gobierno de México tiene una estrategia nacional de ciberseguridad que, bueno, ya se lo dejo a su criterio. Eh, yo creo que más para cumplir con los protocolos, pero existe. Tenemos la normatividad y para la cuestión de la seguridad en México. Ya hay cuestiones legales que se pueden implementar con la seguridad informática. Ya existen leyes que protegen y que utilizan este tipo de información. La Ley General de Protección de Datos, el Sistema Nacional de Seguridad, los Centros Nacionales de Respuesta ante Incidentes Cibernéticos que existe, la Policía Cibernética que existe. Todas estas entidades están funcionando. Casi no las vemos porque trabajan ahora sí que fuera del foco de atención, pero están trabajando todos los días, ¿sí? Y en CBS en México les podemos ayudar a poder revisar cómo está la seguridad actual de su empresa y qué es lo que necesitan para que lleguen a un nivel mínimo de seguridad, ¿vale? El registro Pues, que tuvieron, Manuel, sí, cuando llegaron a esta sesión, había un espacio donde preguntábamos que si les interesaba tener ese espacio de los 30 minutitos para poder platicar sobre cómo se encuentran y ver a primera instancia en dónde pudiéramos entrar con ellos en darles algún tip de mejora. Algunas personas nos contestaron, hice el envío del correo electrónico proponiéndoles una fecha estimada para poder coordinarnos tú y yo y sí, poderles claro. atender a todos. Entonces, si no pusiste esa sección del espacio donde sí
te gustaría que nos sentáramos a platicar un poquito a detalle de cómo estás, háznoslo saber a contacto@cbsmexico.com o al correo del ingeniero juan.rios@cbsmexico.com para que de esta manera puedas tener ese espacio y lo hagamos. Si, vuelvo a reiterar, si tienes el interés y nos lo permites como parte de tu socio de negocios en hacer la plática para que podamos tener en ese auditorio en línea en este momento, porque es muy difícil estar presencial, pero a nivel de línea, poder unir a toda tu gente y sobre todo a tu gente clave, en poder sensibilizar a cuestión de cultural, en la cuestión seguridad informática, con gusto, danos aviso de qué fechas son tentativas, te mandamos incluso el temario de lo que podemos abarcar en esa sesión, Manuel, se los hacemos llegar para que la gente sepa de qué se trata esa plática, ¿no? Que es como lo mencionaste, no hablamos nada de técnicos, sino más bien de sensibilizarlos. Así es, así es. Pues no sé si tengan dudas, si tengan algún comentario, si quieran aportar algo. Por mi parte, pues es, como les decía, es un tema muy extenso, muy apasionante para mí y nos podríamos dedicar platicando horas y horas, pero pues es un poquito para que ustedes hagan conciencia y empiecen a ver qué es lo que necesitan tener en su empresa y cómo pueden resolver los problemas de seguridad que actualmente tienen. Correcto, Manuel. Pues creo que, mira, gracias por la información muy valiosa. Gracias por compartir todo esto, no lo conocía. No, pues al contrario, gracias a ustedes por estar en esta sesión, Manuel. Te dejo la palabra para cerrar la sesión y yo, su servidora Sandra Beristain, gracias por su tiempo en estas tardes de café. Ya tienen su calendario para que sepan cuáles son las siguientes sesiones que siguen cada jueves a las 4 de la tarde y pues con esta sesión que la verdad está muy valiosa toda la información que hemos recibido de tu parte, Manuel. Muchísimas gracias. Te cedo la palabra para tu cierre. Pues no me queda más que agradecerles su tiempo, su atención. Espero que la información que les hayamos proveído les sea de utilidad, les cree conciencia, les ayude un poco a visualizar los problemas que pueden llegar a tener en cuestiones de seguridad, tanto en el trabajo como de manera personal. Por mi parte, pues eso es todo. Les agradezco mucho. Estoy a sus órdenes en el correo que ya vieron. Es juan.rios@cbsmexico.com o en el correo de contacto @cbsmexico.com. Si tienen dudas, si tienen algún comentario, si quieren preguntar, si están a punto de implementar algo de seguridad y no están seguros, no duden en preguntar. El preguntar no empobrece. Nosotros estamos para apoyarles y para que esto pues cada vez vaya creciendo más y estemos más seguros más adelante. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Hasta luego.